Bueno, vamos a dar inicio a esta conferencia tercera del día de hoy para el curso de ganadería bovina, en el que pues tenemos, la hemos titulado Alternativas de la producción bovina. Es la intención del Servicio Nacional de Aprendizaje tener disponibilidad de todas estas conferencias que se conviertan como material de consulta. Recuerden, mi nombre es Jorge Duarte, soy instructor del Centro Agroempresarial en Aguachica, Cesar. Ok, listo. Eh, bueno, aquí está la programación para el día de hoy. Vamos a dar apertura a la transferencia. Eh, pues ya hablamos, vamos a hablar de unos temas bien interesantes sobre manejo, conservación de forrajes y bloques nutricionales. Vamos a tener la posibilidad de hablar un poquito de las evidencias que hay y de cómo va a ser el temario para trabajar esta semana. Bueno, lo primero, no está más por decir, podemos ingresar por el menú izquierdo que hay en nuestra plataforma Territorium, donde dice contenido del programa, y accesamos a donde dice actividad 3. Ahí para esta semana pues podemos descargar la guía de aprendizaje, podemos entrar allí, podemos presentarla, leerla y entender cuál es el temario para esta semana. También está el material de formación, que es una cartilla supremamente buena, muy interesante, que pues tiene el tema que es técnicas de conservación de forraje y suplementación animal. Hay unos materiales complementarios y tenemos dos evidencias para esta semana. Una de ellas es las técnicas de conservación. Bueno, está en la cartilla. Y para esta semana tenemos la evidencia que es la actividad interactiva de bloques nutricionales. Es una actividad SCORM en la cual podemos ingresar, le damos acá y la contestamos previamente habiendo tenido o leído, perdón, eh, la cartilla de técnicas de conservación de forrajes. Después de acceder a esto, venimos y hay una evidencia que es preparación de forrajes como método de conservación. Esta evidencia, damos clic aquí, presentar en esta parte, damos clic aquí en la evidencia, presentación, preparar, y se nos abre este cuadro de diálogo aquí en presentación de preparar ensilada. Cuando entramos aquí, pues encontramos las instrucciones de la evidencia, ¿cierto? Que son estas, que es desarrollar, bueno, una de las cosas importantes que les quiero pedir. Resulta que la plataforma Territorio presenta o ha presentado de alguna manera algunos inconvenientes, digámoslo así, en referencia al manejo de las notas y de lo que van presentando. De igual manera también he visto también que ha habido algunos conflictos en la manera de adjuntar las evidencias. Yo les pido por favor de que sean un poquito pacientes. En el menú izquierdo de la plataforma hay una pestaña que se llama evidencias. Le dan clic ahí y ahí le aparece adjuntar. Le dan a adjuntar archivo, eh, cargan el archivo, le dan guardar y esperan que la plataforma adjunte. Cuando ya les dice documento adjuntado, o sea, ya ven que está el 100% del documento, le dan enviar. No le den enviar de una porque resulta que la plataforma siempre tiene un tiempo de mientras la evidencia carga. Entonces, por favor, seamos un poquito pacientes y respondamos y para que podamos entregar, porque resulta que si no adjuntan la evidencia, pues difícilmente yo les puedo asignar una nota. Entonces, muy atentos con eso, por favor. Entonces, para esto, esta evidencia,
lo que necesariamente vamos a hacer es eh, realizar una presentación en el cual exponga la elaboración de un método de ensilaje incorporando el proceso de materias primas que considere apropiada. Ahora, esta presentación la puede fundamentar utilizando un ensilaje sea maíz, de maíz. Entonces, entendiendo eso, pues esa es la evidencia para esta semana. Ahora, como les decía, este tema son las alternativas de producción. La conservación y suministro de alimentos pues nos implica unas técnicas de conservación de forraje. Aquí pues vamos a tratar, la cartilla nos trata estos dos temas, que es el tema del ensilaje y el tema del enolaje. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Bueno, primeramente los principios técnicos de conservación del ensilaje y del enolaje, sus generalidades, el punto clave, su almacenamiento y cómo nosotros vamos a permitir que ese almacenamiento se dé. De alguna otra manera también estas técnicas de producción buscamos la suplementación, pues que tiene una importancia y una finalidad determinante en la producción. Tenemos varios tipos de suplementos, fibrosos, proteicos, energéticos y vitamínicos, los cuales suplementamos cuando no alcanzamos a cumplir todos los requerimientos o nuestro forraje no alcanza a cubrir todos los nutrientes que necesita el animal. Por eso es clave, como veníamos diciendo, y como el primer taller que tuvimos, es clave que conocer cada uno de los nutrientes y qué papel están cumpliendo ellos dentro de la productividad de nuestro hato, entendiendo que de la cantidad de nutrientes es que va a aprovechar, va a producir el animal. Ahora, estos nutrientes los suministra el pasto, por eso también en el taller de la semana 2 era necesario conocer la capacidad nutricional de cada uno de los forrajes. Para esta semana, pues estamos hablando de la suplementación y sabemos de que podemos suplementar productos con fibra, proteicos, energéticos y vitamínicos, entendiendo cuando el alimento no es el quien suple el total de los nutrientes. Otro aspecto también importante es que vamos a encontrar los famosos bloques nutricionales, que es una alternativa, que encontramos bloques nutricionales, bloques minerales, bloques terapéuticos que son usados para manejo, sobre todo control de parasitario, de alguna manera también es muy usado en ovinocultura, y los bloques multinutricionales que pues están de moda en estas épocas del año. En ese sentido vamos a hablar de la conservación de forrajes y vamos a empezar hablando de los ensilajes. ¿Qué son los ensilajes? Los ensilajes es la conservación anaerobia de la masa forrajera o de la biomasa en condición natural verde. Quiere decir que cuando ya tenemos forraje verde lo podemos ensilar y mediante el almacenamiento con el mismo principio de anaerobiosis, quiere decir alejado del oxígeno. Lo que hacemos es almacenarlo y este proceso de estar alejado del oxígeno lo que va a permitir es que al interior de esta masa forrajera se produzca una fermentación láctica. Esta fermentación láctica pues es la que va a permitir que no se descomponga, no se pudra el material forrajero y por tanto pueda ser suministrado tiempo después. ¿Cómo funciona esta técnica de conservación del ensilaje? Pues sencillamente lo que hacemos es cortar el forraje, procurando que no sea cortado muy temprano, o sea, que no sea un forraje muy tierno por la cantidad de agua que tiene, sino esperando la espiga, o si vamos a ensilar el forraje que más usamos, la gramínea es el maíz, y entonces lo que hacemos es cuando la mazorca está en leche. Cuando ya la mazorca está en leche, entonces lo que hacemos es vamos y cortamos con un equipo, pues aquí tenemos una lámina en la cual vemos con qué equipo podemos cortar y vamos a empezar a almacenar. Ahora, todos los ensilajes funcionan bajo el mismo principio, anaerobiosis, o sea, lejos del oxígeno. De ahí, entonces, todos los tipos de ensilaje tienen la misma finalidad,
que es mantener un aislamiento del medio ambiente con la masa forrajera. Entonces aquí vemos el primer tipo de ensilaje que nosotros encontramos, que es el ensilaje de búnker. Vemos aquí las paredes, que son unas paredes, y en medio de las paredes pues ponemos el plástico con el fin de hacer un aislamiento, y ahí vamos a adicionar la masa forrajera. Esto pues para sacar el aire normalmente siempre vamos a utilizar presión. El tipo de ensilaje, sobre todo los de búnker y el que está aquí abajo, que es el de montón, eh, pero estoy hablando del de búnker, pues lo que hacemos es utilizar un vehículo, normalmente un tractor o un carro pues que esté cargado para que haga una presión lo suficientemente fuerte para sacar el oxígeno. De igual manera, utilizamos el silo de montón. El silo de montón, pues que es que hacemos un montón en el piso, tomamos una bolsa plástica, normalmente calibre 6, que es una bolsa gruesa, y vamos adicionando pues todo el ensilaje que cortamos. Hay algunos aditivos, y muchos me han preguntado el uso de la melaza en el ensilaje. Bueno, pues el uso de la melaza tiene una doble funcionalidad. La primera es que pues al ser un residuo de la molinería del azúcar, pues tiene la posibilidad de permitir una mejor palatabilidad de la masa forrajera, y aparte de eso, por ser un azúcar, permite que haya una mejor fermentación láctica. En ese sentido, entonces cuando estamos hablando aquí, vamos a ensilar, pues es muy bueno y muy útil usar melaza. El silo de montón, como vemos aquí, pues es sencillamente un montón en el piso con un plástico, pero de igual manera que el silo de búnker hay que aprisionarlo bien, y entonces se aprisiona bajo el mismo principio. En algunas fincas donde no tienen un tractor disponible o un vehículo disponible, lo que hacen es buscar una manera así como un vibrocompactador, o sea, como una aplanadora, utilizando un tanque de esos de 55 litros, eh, de esos plásticos azules o de los metálicos, y normalmente los llenan de agua o de arena, con el fin de van soltando las capas de forraje y le van pasando este tanque, pues haciendo una presión uniforme con el fin de sacar todo el aire. El otro silo es el silo de trinchera, que vemos en la lámina, un hueco en el piso, que funciona igual con el mismo principio, lo cubrimos con el plástico y ahí pues vamos a depositando el forraje y lo vamos a presionar. Finalmente encontramos uno de los hilos comerciales que más encontramos en el mercado, que es el famoso silo en bolsa. El silo en bolsa pues debe tener una particularidad, que debe hacerse con mucho cuidado con el fin de no romper la bolsa, porque pues, si la bolsa se rompe entra oxígeno y no va a haber la fermentación láctea, sino todo lo contrario, se va a podrir la masa forrajera. Importante entonces tener la bolsita disponible. ¿Cómo se usa en este tipo? Pues cómo se le saque el aire. En algunas partes he visto que lo aprisionan con un palo, en otro, y es la que normalmente se usa, de la que yo personalmente he usado, es usar una aspiradora, que lo que me permite es sacar muy bien el oxígeno que hay. Entonces sí es importante tener en cuenta esto. Ahora, el problema de todos estos ensilajes es que como pues se fundamenta en la fermentación anaerobia de azúcares, pues genera algún tipo de atrayentes a los roedores, que son uno de los principales enemigos del ensilaje, porque pues ellos rompen la bolsa para poder consumir el material forrajero interno, y pues al romperla producen la entrada de aire y por tanto la putrefacción. Entonces es importante tener muy claro eso a la hora de hacer silo, que aparte de que quede aislado del oxígeno, también debemos tener control de roedores muy pendiente. La ventaja del silo es que se puede tener disponibilidad de comida para ser suministrada durante todos los días del año. Otra ventaja es que tiene efectos beneficiosos sobre el aparato digestivo del animal, entendiendo que estamos ofreciendo un forraje con alta calidad nutritiva, pues no ha perdido ninguno de sus componentes vitamínicos, ni proteicos, ni energéticos, nutrientes en general. Se presenta el punto óptimo de valor nutritivo de los forrajes y se puede conservar durante meses. Obviamente vamos a conservar en el mejor punto, que no esté muy maduro, porque obviamente el forraje pierde calidad, pero que tampoco esté tan tierno, porque pues tiene menos nutrientes y la cantidad de agua es mayor.
El ensilaje permite que los carbohidratos se transformen, ocasionando fácil absorción por parte del animal. En efecto, esto permite una mejor digestibilidad. La productividad de la finca se aumenta, entendiendo que con esto no vamos a decaer. El principio del ensilaje es el suministro en la época de escasez forrajera. Si nosotros vamos a suministrar los ensilajes en la época en la cual el forraje en el potrero esté escaseando, pues lo que vamos a garantizar es que no va a haber una pérdida de la productividad del hato. Y en ese sentido, pues vamos avanti. Otra cosa importante es que se reducen los costos para el productor, pues hay menos uso de concentrados. La desventaja es que se requiere un forraje apropiado para ensilarlo, pues lo ideal es conservar un forraje bueno. Se requiere maquinaria de todas maneras porque pues necesitamos picar el forraje, necesitamos mínimamente la picadora, pero pues si tenemos grandes extensiones se nos vuelve eh, definitivamente imposible la manipulación a mano, toca conseguir maquinaria para esto. Se destina el mayor tiempo en el manejo y en elaboración cuando pues, requiere un manejo y pues existen los aditivos como el que les acabo de nombrar de la melaza, pues que tiene un costo. Ahora, esta tablita está hecha por Franco y colaboradores en el 2007, nos permite identificar la calidad del silo de acuerdo a sus propiedades organolépticas, que nos permite también en campo hacer unas pruebas que de alguna manera pues vamos a permitir conocer cuándo un silo es de excelente calidad y cuándo es de muy mala calidad, entendiendo sus características de color, olor, textura y humedad, entendiendo que un silo verde pues tiene un color verde aceituna, el olor es agradable, es un olor dulce, su textura conserva los contornos de las hojas, lo tomamos en la mano y vemos las hojitas muy bien definidas, la humedad no aparece ser en las manos, es la famosa prueba de humedad, tomamos lo que nos quepa en el puño y lo apretamos y no nos debe quedar las manos humedecidas. En contraposición al silo de mala calidad, pues que el color es carmelita, es quemado, su olor es putrefacto, lo que me dice que entró el oxígeno, las hojas y los tallos hay una masa mezclada y desqueda un líquido que pues es el que permite que huela feo. Ahora, otro procedimiento de conservación de forraje es el enolaje. La enificación, perdón. La enificación es un producto que resulta de reducir el agua del 15 al 25%. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que el forraje debe tener entre el 15 y el 25, o sea que debe perder entre el 75 y el 85% del agua. Y por eso es que el heno debe ser bien seco para ser almacenado. Es una fuente económica porque pues, necesariamente no te va a requerir toda la disposición del principio de la conservación en anaerobiosis. Es una cuestión bien interesante. Permite aprovechar este pasto, pero pues sin embargo tiene algunas cosas que debemos hablar. El, el, el heno, pues lo que hacemos es cortar la masa forrajera en la prefloración, o sea, antes de que espigue, que no está muy tierno, pero tampoco está maduro. Después de cortarlo, vamos a estarlo volteando continuamente hasta que lo que buscamos es que él vaya perdiendo el, el, la cantidad de agua, como les acabo de decir anteriormente, debe estar entre el 75 y el 85% de pérdida de agua, o sea, el forraje debe quedar completamente seco. Para eso debemos usar este tipo de equipo que lo que hace es estarlo moviendo continuamente para evitar de que se produzca, de que al estar amontonado, pues se produzca el mismo principio, empiece a producir fermentación y se vaya a podrir, entendiendo pues de que este no necesita oxígeno. Ahora, es importante también que cuando tenemos grandes extensiones, se necesita el otro tipo de equipo que es la enfardadora. La enfardadora es la que va a tomar ya el forraje seco y va haciendo los famosos pacas de heno, como la que vemos aquí, ¿cierto? O la famosa paca cuadrada. Aquí vemos una lámina, una diapositiva, con una
enfardadora haciendo unos fajos grandes. El inconveniente del heno pues es que necesariamente cuando tenemos extensiones grandes nos requiere eh, nos requiere la maquinaria, porque pues si no es supremamente difícil hacerlo a mano, lo que incrementaría los costos de una manera eh, pues insostenible hacerlo a mano. Pero cuando tenemos distancias pequeñas, pues sí es conveniente hacer un cuarto de hectárea, cositas así, lo podemos hacer a mano, eh, utilizando pues los materiales que tenemos en la finca. Lo que sí es que pues todo este proceso de estar moviendo el forraje nos exige de alguna manera también estarlo moviendo manual, pues entonces también requiere una gran inversión de tiempo. Eh, Otro punto, otra técnica de conservación que vamos a hablar es el enolaje. El enolaje, digamos lo que es un estadio intermedio entre el ensilaje y la enificación. Lo que buscamos aquí es que el material debe perder agua, pero solamente hasta el 50%, no hasta el 80, del 75 al 80 como el enolaje, la enificación. Entonces, ¿qué hacemos? Se corta el forraje y se evalúa cuando pues no esté totalmente seco, pero bueno, pero no, después de esto pues tomamos la masa forrajera, la biomasa, y la montamos en fardos. Este proceso de enolaje necesariamente le requiere el encintado. Vemos aquí esta máquina que está haciendo estos fajos, que son fajos de enolaje encintados. Lo que hace es una manera de aislamiento. El problema del enolaje, pues como ya sabemos, es los costos del equipo, porque pues encintar a mano sería muy difícil. Bueno, con esto hemos visto las tres técnicas de conservación de forraje más usadas en nuestra ganadería colombiana, que es que las tenemos, el ensilaje, la enificación y el enolaje, entendiendo que son alternativas de productividad. Ahora, existen otros tipos dentro de las técnicas de productividad, que es la suplementación. Nosotros a nuestros animales les podemos dar suplementos minerales, como la sal mineralizada, le podemos dar suplementos energéticos, como el que les hablé, la melaza, y últimamente ha tomado mucha fuerza el glicerol, y suplementación proteica, entendiendo que nuestros bovinos son animales que sintetizan directamente el nitrógeno no proteico y lo convierten en proteína digestiva. En ese sentido, entonces, nosotros encontramos varios tipos de suplementación, pero en especial voy a tocar un tema que son los famosos bloques nutricionales, que los que nos van a permitir o nos van a dar la posibilidad de dar un suplemento, bien sea mineral, energético y proteico, que de alguna manera va a suplir las necesidades nutricionales que no puede cubrir totalmente el forraje que tenemos. Entonces, en ese sentido, pues para hacer un bloque nutricional de forma artesanal, lo que necesitamos son melaza, urea, una sal mineralizada, una sal roja, cal para que compactar. En este caso pueden usar cal o también pueden usar cemento. No hay ningún problema con el uso del cemento. Y una fuente de fibra que pues puede ser normalmente forraje verde, pues algún tipo de forraje, tuzas o paja seca o cualquier cosa de eso. Después de tener todos los materiales, pues los incorporamos en un recipiente, en una canoa o en una caneca, y pues vamos incorporando uno a uno los ingredientes en esta caneca. Después de esto los mezclamos, procurando que la masa no me quede muy aguada, que no sea una masa que escurra, sino todo lo contrario, que quede como una masa seca. Entonces hay que tener mucho cuidado sobre todo en la adición de la melaza, para que pues no me quede tan líquido. Después de que esa mezcla está bien, hacemos la muestra de puño. Es que la muestra de puño es que cuando la tomamos y la apretamos, no puede salir líquido por los dedos. Debe ser una masa pues seca. Entonces, al igual no, perdón,
de una manera muy cuidadosa, pues vamos a estar pendientes de la adición de, de esta melaza para que pues no se nos genere problemas eh, de escurrimientos. Después de ya que la mezcla está, la vamos a tomar, la vamos a poner de manera homogénea en el balde o en la manera, en el punto final donde va a reposar. Esto debe ser muy claro también porque esa es la parte final donde le vamos a dar la forma. En algunas partes utilizan una formaleta como la de hacer quesos, pero pues o podemos utilizar un balde o podemos utilizar de alguna manera que permita que cuando le pongamos peso encima no se vaya a romper. Ese es lo que el paso siguiente, le ponemos lo compactamos con un objeto pesado y lo dejamos secar por 10 días. Ya a los 10 días la cal o el cemento han hecho su trabajo, se han compactado y tenemos un bloque lo suficientemente fuerte y lo suficientemente duro que de alguna manera va a permitir que el animal lo consuma y luego no lo vaya a desboronar, que vaya a recibir paso a paso, cada uno vaya a recibir, perdón, con su lengua o cualquier cosa lo va a consumir y va a permitir de que eh, el animal pues, reciba estos nutrientes. De manera puntual hay que tener mucho cuidado con los bloques multinutricionales cuando utilizamos elementos como la urea. Recordemos que no se puede tener cantidades superior al 3% en urea, es decir, si el bloque que estamos preparando tiene un peso promedio de 1 kilo, entonces eso quiere decir que no le podemos adicionar más de 30 gramos de urea, porque no puede superar el 3%. Esto lo que nos va a garantizar es evitar las intoxicaciones eh, que el animal va a tener. Entonces es importante eso a tenerlo en cuenta. Existen otros tipos de bloques, que son los bloques minerales, que no, pues no tienen ni urea ni esas cosas, sino pues realmente es como un ladrillo de sal mineralizada, que tiene minerales, calcio, fósforo, los microelementos, los macroelementos, bueno, tiene un poquito de melaza, sí, y un elemento cementante, pero mucho raro, muy fuerte. Y lo que realmente estos bloques minerales lo que van a proveer son los minerales faltantes. Están los bloques terapéuticos, que está compuesto por productos medicinales como los desparasitantes o estimulantes de crecimiento. Estos no se pueden dar todo el año, sino en la época que se necesiten desparasitar y como les decía, muy usados en la ovinocultura. Pero pues con algún grado de restricción, entendiendo pues, que es un medicamento y no se puede dar continuamente todo el año. Bueno, con esto damos finalización a esta sesión del día de hoy. Este material que está grabado se puede convertir en material de consulta, está publicado en un canal de YouTube, igual está en la carpeta de sesiones en línea, grabaciones, conferencia web. Ahí pueden acceder a ella, pueden entrar, pueden escucharla y todas las dudas pueden comunicarse conmigo. Recuerden que tenemos todos los medios disponibles para esto. Tenemos el foro de dudas e inquietudes, tenemos tenemos el correo interno, tenemos el correo electrónico y ahí está publicado un número telefónico que es mi número personal, al cual me pueden llamar o hacer cualquier consulta. De manera también les quiero comentar que a los que han tenido algún inconveniente o algún problema con las evidencias, sobre todo que me dicen que les aparece con unos caracteres extraños, esos obedece a que ese es el código HTML de la plataforma, que no sé por qué manera lo publica, no debería aparecer, pero aparece. Entonces yo sí les pido por favor que cuando vayan a realizar la evaluación sean muy meticulosos. Sé que es muy feo leer entre los caracteres, pero en las preguntas, en la mitad de esos caracteres está la pregunta. Me preocupa tener que, y esto lo dije la semana pasada, volverlos a moverlos porque pues esta plataforma Territorium la vez pasada lo hice y presentó un conflicto y bloqueó la evaluación. Entonces he preferido dejarlo quieto pues para evitar
contratiempos e inconvenientes que más adelante van a generar conflictos. En ese sentido, compañeros, quedo atento a cualquier duda, a cualquier inquietud, a cualquier pregunta que tengan referente a esto. Reciban un cordial saludo. Les habló el instructor Jorge Duarte, funcionario del Centro Agroempresarial Aguachica, y este es su curso de ganadería, de nutrición, de alimentación bovina en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Reciban un cordial saludo. Dios les bendiga.